Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando de la selección mexicana y puntualmente de su técnico, Gerardo el Tata Martino, y de por qué es tan odiado en México el Tata. Un técnico que llegaba con muchísimas expectativas y que después de 3 años de proceso, la verdad es que al día de hoy no hay prácticamente hincha de la selección mexicana que no piense en un Tata Martino fuera después del Mundial de Qatar, salvo que tenga una gran actuación, e inclusive muchos piden que a menos de 2 meses de la Copa se vaya y que llegue un nuevo técnico. Vamos a repasar el periodo en el cual ha sido técnico de la selección mexicana y cuáles son los motivos que ha llevado a que sea tan resistido en este país. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios. Si llegamos a 4000 me gusta me ayuda un montón. Que me sigan en el canal, también en el secundario, que lo tienen el link en la descripción. Y se suscriban a las redes sociales, TikTok, Instagram y demás, que tienen también ahí los links en la descripción para poder pasarse. Y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, rápidamente les vuelvo a recordar que está activa la Liga Vivenga del canal. Lo único que tienen que hacer es clic en el enlace que van a encontrar en la descripción y también en el comentario fijado. A partir de ahí les va a armar el equipo y van a poder vender y comprar jugadores para empezar a competir a partir de la fecha número 5 de la Liga Española contra mí y todos los seguidores del canal que tengan ganas de participar, y como verán adentro también hay algunos premios. Gerardo el Tata Martino llegó a la selección mexicana el 7 de enero del año 2019. Post Rusia, obviamente con la idea de buscar un nuevo proceso, un técnico muy interesante, con muy buenos pergaminos, como les decía, había hecho un muy buen trabajo con la selección paraguaya, había también estado en su momento dirigiendo al Barcelona, nada más y nada menos, había tenido una buena campaña con la selección argentina, lamentablemente no la pudo coronar con un título, y venía de dirigir en el Atlanta United, donde le había ido bien también en la MLS. El destino o la idea que tenía claramente la Federación Mexicana cuando lo buscó al Tata Martino era obviamente clasificar a Qatar 2022, pero buscar un técnico que le dé una idea de juego, que busque formar un plantel para lograr lo que a México hace tanto que no logra, que llegar al famoso quinto partido, hagas también dígase los cuartos de final de una Copa del Mundo, que hace mucho tiempo que México viene cayendo en el cuarto partido, es decir, en los octavos de final. El primer año al frente del Tri por parte del Tata fue bastante bueno. Dirigió 17 partidos y ganó 16. Algunos amistosos frente a selecciones sudamericanas como Chile, Paraguay, Venezuela y Ecuador fueron ganados de buena forma. También además coronó con el único título que debutó en esa temporada, que fue la Copa de Oro del año 2019, donde le ganaría 1-0 en la final, nada más y nada menos que a Estados Unidos, el archirrival o el clásico que tiene siempre México en CONCACAF. Sin embargo, hubo quizás 2 partidos que comenzaron ciertos cuestionamientos o ciertos ruidos, que fue por un lado las semifinales de esa Copa de Oro, donde México necesitó la prórroga para poderle ganar 1-0 a Haití, una selección claramente por debajo del nivel de la selección mexicana, y sobre todo la única derrota fue bastante dura porque México se enfrentó a Argentina, una selección que hoy en día sabemos que va a ser rival en Qatar, en ese momento no se sabía, pero quizás la selección de más nivel de todas las que se enfrentó a lo largo de ese 2019, y terminó perdiendo vapuleado por 4-0. Una cosa es perder 1-0, 2-1, pero 4-0 sin duda hizo ruido, pero como les digo, de 17 partidos que dirigió ganó 16, así que mucho no había para cuestionarle, al menos en esa época. En el año 2020, como todos sabrán, a comienzos del año apareció la pandemia, por lo cual prácticamente no hubo actividad futbolística hasta fin de año. Recién en octubre se jugaron 5 amistosos, que fueron los que jugó México, y la verdad que le fue bien. De los 5 amistosos ganó 4 y empató 1, así que terminó el año invicto con victorias interesantes. Por ejemplo, le ganó 1-0 a los Países Bajos, le ganó a Corea del Sur y también logró ganarle a la selección de Japón. Los problemas realmente para el Tata y los cuestionamientos en cuanto a su forma de trabajo y el rendimiento del equipo comenzaron a partir de su tercer año, que fue en el 2021. En ese 2021 México sufrió 6 derrotas, 2 en partidos amistosos frente a Gales y Ecuador. No son malas selecciones, quizás a la par de México, pero bueno, fueron 2 derrotas. Pero quizás una de las cosas que más dolió es que durante ese año se perdió 3 veces con Estados Unidos, los 3 partidos que se jugó. Y además no es que se perdió un partido amistoso, sino que se perdió la final de la Copa de Oro del año 2021, en la prórroga perdió por 1-0, la final de la CONCACAF Nation League, el torneo que se organiza también en la Confederación de Norteamérica, ganó 3-2. La selección de los Estados Unidos en la prórroga, después de que México iba ganando 1-0 y 2-1, se lo dio vuelta en 3 ocasiones. Y en las eliminatorias, que fue cuando comenzó el proceso rumbo a Qatar, la verdad es que no comenzó de la mejor manera, tuvo 2 empates en ese año frente a Canadá y frente a Canadá.
frente a Panamá, y además tuvo 2 derrotas, que fueron los últimos 2 partidos, que fueron frente a los Estados Unidos por 2-0, la tercera derrota en el año 2021 frente a la selección de los Estados Unidos, y también cerró el año con una derrota 2-1 con Canadá. En ese momento, si bien México, digamos, todavía estaba dentro, estaba en la tercera posición, muchos empezaban a cuestionarse si seguía por ese camino de derrotas y de empates, si no se podía llegar inclusive a quedar afuera del Mundial. El año 2022, que es el actual, tiene que obviamente a fin de año, ahora entró un poco, jugar el Mundial de Qatar. México ha jugado partidos, ha tenido por ejemplo el cierre de las eliminatorias, que fue bastante digno, jugó 6 partidos, ganó 4 y empató 2 y terminó en segunda posición en el octagonal final, con la misma cantidad de puntos que Canadá, que fueron 28, así que la verdad que tuvo buena actuación en las eliminatorias, mucho no se le puede reprochar, pero sí en cuanto a los amistosos, que estuvo jugando con selecciones de quizás un poco mayor jerarquía, que lo que enfrente normalmente en su confederación, no tuvo los mejores resultados. 2 victorias frente a Nigeria y frente a Perú, empates 0-0 con Guatemala y 0-0 con Ecuador, y 3 derrotas frente a Uruguay por 3-0, frente a Paraguay por 1-0, y la última, que desató muchísimas críticas, fue el 3-2 frente a Colombia, selección que está eliminada, que no está en Qatar, que México comenzó ganando 2-0 y en el segundo tiempo, en 20 minutos, se lo dieron vuelta y Colombia lo terminó ganando 3-2, que terminó inclusive con agresiones al momento de salir del campo, que le arrojaron cosas, cervezas y demás al Tata Martino, en una actuación obviamente repudiable por parte de los aficionados. Nadie merece, más allá de lo mal que juegue el equipo, que le revoleen cosas o que lo agredan, pero obviamente mostrando el descontento y al grito que se viene escuchando ya hace bastante en las aficiones mexicanas de fuera Tata Martino. La realidad es que sin dudas el principal motivo futbolístico de por qué el Tata Martino no es querido en México e inclusive en muchos casos es repudiado. Sin duda, en estos casi 4 años de proceso no encontró un equipo, no encontró un 11 definido, el equipo tampoco juega bien, no tiene una idea clara de juego, en muchos casos no tiene gol, porque la verdad es que ha marcado goles, pero quizás en los partidos definitorios le cuesta muchísimo marcar gol y las que tiene no las termina marcando, no tiene tampoco dinámica en la mitad de la cancha, tiene errores muy infantiles en la defensa que le han costado no solamente goles, sino inclusive partidos, pero más allá de todo esto que les cuestiono, que es pura y exclusivamente futbolístico, hay otras razones que también han llevado a que el proceso del Tata Martino esté tan desgastado en México. Una de estas razones, por ejemplo, son los problemas de salud que ha tenido. El Tata se tuvo que intervenir por una cuestión de los ojos durante dos momentos puntuales a lo largo de este proceso, lo cual lo han llevado a que se pierda partidos y entrenamiento, y muchos cuestionan si un técnico que no está quizás en sus mejores condiciones de salud puede dirigir a la selección mexicana. Quizás esta es la que menos molesta, creo yo, de todas las que voy a mencionar. Los constantes viajes a la Argentina, obviamente el Tata es argentino, también es algo que no ha gustado. Quizás en el principio no era algo que molestaba tanto, pero obviamente al momento en el que el equipo no empezó a rendir, el equipo no encuentra una idea de juego, se empiezan a cuestionar muchas más cosas que quizás antes no se cuestionaban. Y verlo, por ejemplo, el Tata Martino viendo un partido de la Liga Argentina, de Newell's, por ejemplo, que se sabe que él es ídolo y es de esa casa en Rosario, y por ejemplo no verlo en los partidos de la Liga Mexicana, viendo a sus posibles jugadores y posibles convocados, es algo que también ha sido muy criticado por gran parte del periodismo, y que no entienden cómo es que no está mirando a sus convocados y quizás muchas veces pierde tiempo. Es más, en estas últimas semanas también se ha dicho y circuló la información de que, por ejemplo, suspendió un entrenamiento de la selección mexicana que tenía por la tarde para ver el partido de Argentina. Realmente esto no tengo la certeza de si fue así, pero también es uno de los cuestionamientos que le ha hecho la prensa de por qué dedica tanto tiempo a los viajes o a ver los que tiene que ver con la selección argentina o la Liga Argentina y no tanto tiempo al fútbol mexicano en sí. Sin duda, otra de las cuestiones que también han llevado a que se desgaste mucho su relación ha sido los constantes cruces que ha tenido con la prensa. Las críticas que ha recibido no le han gustado, el Tata ha comenzado a responder con muchísima más hostilidad que lo que hacía normalmente en sus conferencias de prensa, al hecho que la relación se desgaste, ha generado un cansancio tanto del Tata como también de la prensa hacia él, lo cual ha hecho obviamente que la prensa, todos sabemos, cuando hablan, los hinchas escuchan y terminan influyendo mucho en su opinión, y si no tenés a la prensa de tu lado, hay muchas más posibilidades que el hincha termine cuestionándote, que si quizás te guardan o te cuidan un poco, quizás porque tenés una buena relación. Hace muy poco tiempo en una conferencia de prensa, el Tata Martino, para que se hagan una idea, la mala relación que tiene con la prensa mexicana, le dijo a un periodista que le preguntó de fútbol que era la primera vez en 4 años que le hacían una pregunta digna, para que se hagan una idea lo mal que venía haciendo. Además, tampoco ha tenido buena conexión o buen feeling con los referentes del fútbol mexicano que han opinado.
técnicos, o mejor dicho, históricas glorias como Hugo Sánchez, como también Javier Aguirre, han dicho en muchos casos que no están de acuerdo con las medidas que ha tomado el Tata Martino y con algunas de sus cuestiones que tienen que ver no solo con lo futbolístico, sino también con su vida personal, que tiene que ver, por ejemplo, esto de los viajes que le comentaba a Argentina, que ha sido muy cuestionado, por ejemplo, también por Javier Aguirre. Claramente en México no gustan tanto los técnicos extranjeros, no tanto por parte de la federación, sino más bien por, digamos, el mundo futbolístico de México. Los técnicos mexicanos sienten que ellos pretenden tener una oportunidad y que muchas veces se le termina dando a gente que no conoce tanto la liga, que a cierto punto es cierto, porque el Tata la liga mexicana tanto no la conoce como quizás la conocen otros técnicos, y esto también ha generado muchísimas críticas respecto a esto. Y otra cosa que también muchos se le han cuestionado es que es uno de los técnicos de selecciones que más dinero ganan. Al día de hoy es el sexto técnico del mundo en cuanto a selecciones, no contamos clubes, que más dinero gana. Entonces uno espera que si tiene un técnico de tanta jerarquía, con tanta trayectoria, que gana tanto dinero, el equipo juegue mucho mejor que lo que al día de hoy lo está haciendo el equipo dirigido por el argentino. Y otro de los motivos que también creo que ha desgastado un poco la relación es los problemas que ha tenido con algunos referentes como Javier el Chicharito Hernández, que se sabe que es muy probable que no termine siendo convocado, que el Tata lo ha desafectado, según él, por cuestiones que tienen que ver con conductas, una fiesta en un momento que fue citado en el año 2019, que el Chicharito asistió, que no estaban autorizados, hizo que hace casi 3 años que no se ha convocado y que todo parece indicar que el goleador histórico del Tri, más allá de la falta de gol que muchas veces ha tenido México a lo largo de las eliminatorias y de estos últimos partidos, no sea ni siquiera tenido en cuenta por el argentino. La verdad es que muchas de estas cuestiones pueden llegar a ser verdad y se entiende por qué. Quizás hay molestia con parte del Tata Martino. Lo más importante, sigo diciendo, es la falta de juego y lo mal que juega muchas veces el equipo dirigido por el Tata. Pero más allá de eso, también es cierto que la verdad es que no ha tenido quizás la mejor camada de futbolistas mexicanos a disposición. Una selección que al día de hoy no tiene quizás los mejores jugadores que ha tenido en otros años. No es, por ejemplo, la selección mexicana del 2006, que tenía muy buenos jugadores, muchos de ellos jugando en territorio europeo. Tampoco al día de hoy la Liga Mexicana atraviesa su mejor momento, inclusive ya casi a la par en algunos aspectos con la liga estadounidense, que hace años estaba a años luz la liga mexicana en cuanto a nivel de la liga estadounidense. La MLS un poco se ha terminado comiendo, no solamente en cuanto a nivel, sino también a muchos jugadores que antes jugaban en México, y también la crítica constante que ha realizado el Tata de por qué los jugadores mexicanos no tienen tanto roce europeo, porque los dueños de los equipos mexicanos no terminan vendiendo los jugadores, piden mucho dinero, y esto hace también que al jugar todos en la Liga Mexicana, o un 60, un 70% de los jugadores que convoca juegan en la Liga Mexicana, no tengan tanto roce como tienen otras selecciones a nivel europeo, que al fin y al cabo es lo que también le termina dando mucha más jerarquía y podrían hacer a la selección mucha más interesante. Así que espero que me dejen su opinión en los comentarios, sobre todo la gente de México, obviamente, que sé que hay mucha que mira el canal y que seguramente les va a interesar o me van a poder dar una opinión muchísimo más acertada respecto a la situación del Tata en México. Una selección que no creo que llegue con muchas expectativas quizás de llegar al quinto partido, todo puede pasar. Yo creo que fase de grupos tiene chance, a partir de octavos todos sabemos que el mundial es mucho más complicado, pero habrá que ver obviamente también qué camino le van dando y cómo puede el Tata Martino encontrarle la vuelta en Qatar si es que se la encuentra. No mucho más para decir, síganme en el canal, suscríbanse a este y al secundario, también en las redes sociales que tienen en la descripción, y yo los veo mañana en otro video.